Muy buenas tardes. En esta transmisión del día de hoy, un espacio muy agradable que nos ha preparado la firma Sierra y Asociados, con el ánimo siempre de instruir a todos nuestros usuarios, de compartir un espacio muy agradable, de actualización tributaria, de hablar de temas de interés general e importantes en este entorno de la economía y la tributaria colombiana. Pues tenemos la fortuna de contar con un invitado muy especial. Es el doctor Carlos Ernesto Toro. Él es el gerente de una compañía muy prestigiosa acá en la ciudad de Medellín que se dedica al desarrollo de centrales hidroeléctricas. El doctor Toro va a compartir este espacio con nosotros el día de hoy con el fin de tener un conversatorio, un tema muy amable, muy agradable y de manera entendible en todo lo que refiere a la economía naranja. ¿Qué significa? ¿Por qué la introdujo el gobierno? ¿Qué beneficios trae consigo? ¿Qué condiciones también trae consigo? Y bueno, pues, doctor Carlos, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Andrés, por esta invitación. Ojalá sea útil los comentarios y los aportes que yo pueda dar. De manera que, ante todo, pues sí quiero manifestar que el espíritu de la ley como tal es admirable, cautiva una serie de ideas y de iniciativas que hasta el momento habían sido, pues, digamos, como desamparadas, huérfanas, sí, y hoy se les pone como un atractivo de tipo económico, que le veo pues falencias y cositas desde el punto de vista del fondeo como tal, pero me parece que es una muy importante iniciativa, y más en una ciudad como Medellín, que ha venido pretendiendo ser líder como en este tipo de actividades. Así es, doctor, claro que sí. Vamos a conversar hoy, doctor, de un temita muy especial, pues como se dijo al inicio, que es el tema de la economía naranja. A ver, este tema de la economía naranja es algo que nos trae mucha inquietud, nos trae muchas dudas, nos trae beneficios que inclusive no conocemos. Entonces, se hace necesario hablar de ello. ¿De dónde nació la economía naranja? Primeramente tenemos que introducir a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión, y es que la economía naranja fue introducida en un inicio como una renta exenta del impuesto sobre la renta por la ley de financiamiento. Sé que en varias transmisiones, en varios conversatorios, incluso en los eventos que hemos tenido, en los seminarios, hablamos de la ley de financiamiento y siempre hago énfasis de que es una ley extinta, pero que es una ley que introdujo consigo muchas cosas, muchos beneficios, muchos escenarios tributarios para aquellos contribuyentes que desean tener un mejor panorama fiscal. Que si decimos que fue introducido por la ley de financiamiento, se nos hace necesario también resaltar y recalcar que fue ratificado por la ley de crecimiento económico, la ley 2010 del 2019. Entonces, es una de las rentas exentas más importantes que existe hoy en el ordenamiento tributario colombiano y que amerita que se le abran todos los espacios necesarios y posibles para que a los contribuyentes, empresarios, emprendedores, gerentes, administradores y demás tengan la posibilidad de acceder a ello. Entonces, doctor, podemos dar inicio. Sí, es fundamental ante todo que esté rodeado este comité de la economía naranja de una agilidad y de una transparencia en todo la conformación y la rapidez del trámite ante el comité, sí, porque finalmente si eso se vuelve demasiado tedioso, si se vuelve demasiado burocratizado, por así decirlo, entonces pierde como la esencia, primero, de la innovación, que estamos pues cansados de la burocracia en los trámites administrativos de este país. Así es. Pero adicionalmente me parece que ella como tal tiene un componente importante, y es que los emprendedores en muy buena cantidad es gente que no tiene los recursos
para financiar sus primeros años de operación, porque estos muchachos salen de su universidad y finalmente ellos requieren pues atender una serie de obligaciones de índole personal, de índole de historia crediticia desde el punto de vista de la educación, de ICETEX y demás. Entonces facilita la creación de unas unidades de negocio que con una agilidad que se le dé desde el punto de vista de ese comité, que es quien debe aprobar las iniciativas, pues hombre, eso colaboraría mucho para dar agilidad y para darle un pronto arranque a esas iniciativas dentro del marco pues de la ley. Así es, doctor. Se nos hace necesario poner en contexto a todas las personas que nos observan en este momento, y es que la economía naranja está supeditada a una aprobación. Esta aprobación está a cargo de una unidad especial que ha designado el gobierno nacional, que la ha llamado el Comité de Economía Naranja. Este Comité de Economía Naranja, ¿qué hace? ¿Cuál es su función? Pues como bien se dijo, es la función de aprobar, de determinar quién cumple o no con todas las condiciones que la ley exige para acceder a estos beneficios de la economía naranja. Entonces, básicamente lo que hay que hacer, y a lo que hace referencia el doctor, y comparto todo ese punto de vista, es que uno tiene que radicar el proyecto, la idea que desea acoger a estos beneficios de economía naranja ante el comité. Una vez este comité la analice, determine si cumple o no con las condiciones, pues mediante un acto administrativo, mediante un pronunciamiento, debe ratificar o negar, bien sea cualquiera de las dos opciones, que la empresa cumple con las condiciones necesarias para acogerse a la economía naranja. Hasta tanto no se emita este acto administrativo, hasta tanto no se pronuncie esta unidad especial que el gobierno ha designado para tal función, entonces la empresa, el contribuyente, el interesado en acogerse a los beneficios de la economía naranja, no podrá hacerlo. Palabras más, palabras menos, no tendrá el beneficio de la renta exenta, sea por 7 o 10 años, hasta tanto el Comité de la Economía Naranja no lo apruebe. Se ve mucho, pasa mucho que la gente, por el hecho nomás de radicar el proyecto, de tener el formulario de radicación de X o Y trámite, dice, no, ya estoy ahí, estoy en proceso y voy a hacer uso del beneficio, porque sé que me lo darán. Este caso es especial y la norma ha sido muy clara al indicar que hasta tanto el Comité de Economía Naranja no ratifique de que se aprobó y cumplió con las condiciones necesarias para pertenecer a dicho beneficio, no podrá hacer uso de él. Sí, seguidamente me parece fundamental también aclarar como al oyente, al radio televidente, que nosotros podríamos utilizar dos vehículos para llegar a acceder al registro de un proyecto dentro del concepto de economía naranja. El primer vehículo podría ser una sociedad ya constituida que preferiblemente tenga unas actividades relacionadas con el proyecto que va a presentar, y eso más adelante conversaremos unos pros y contras. O hay otra posibilidad, que es crear una sociedad vehículo que esté absolutamente limpiecita de problemas de nóminas, de aduanas, de impuestos, y esa empresa, que va a ser una empresa vehículo, una SPV en particular, podría ser el vehículo que se inscriba, además de no tener que arrastrar con el pasado de la sociedad matriz, por así decirlo. Sí. Entonces yo pensaría que en la presentación al comité uno tiene esas dos alternativas: o la presenta a través de una sociedad vehículo, o la presenta a través de una sociedad que acarrea otras actividades, y después verá cómo va solucionando la depuración de su renta. Pero esas son las dos maneras como uno puede entrar allá. La sugerencia mía, claro que hay estrategias fiscales que cada cual tiene pues la oportunidad de decir, es que a mí me conviene más meterme por este lado que por este otro, pero desde el punto de vista conceptual yo pensaría que
que una sociedad vehículo generaría una mejor trazabilidad a los beneficios de la economía naranja que una iniciativa metida en un objeto social ya pues con muchas otras variantes y salidas de tradición y de épocas anteriores. Sí, doctor. Bueno, entonces, referente pues a este comentario, sí es muy importante hacer claridad que el objetivo de la economía naranja, el objetivo de un contribuyente a acogerse a esta economía naranja es acceder a renta exenta del impuesto sobre la renta, bien sea por 7 años o por 10 años. ¿Cuál es la diferencia entre acceder a los 7 o a los 10 años? A los 7 años accederán las actividades del valor agregado tecnológico de actividades creativas. Esas acceden a los 7 años. Y a los 10 años acceden todas aquellas actividades que proporcionan el crecimiento del campo y el agro colombiano. He ahí la diferencia de acceder a una renta exenta o a otra. Teniendo en cuenta esta base, este pilar fundamental que es a lo que apunta la economía naranja, es uno acceder a un beneficio en el impuesto sobre la renta. Entonces vamos, muy importante analizar ya temas de fondo y es cómo accedo, cómo me es más fácil acceder, cómo me es más prudente acceder. Entonces ahí es a donde vamos, bueno, se puede acceder mediante una empresa ya constituida que tiene historia, que tiene arrastres, como bien lo dice el doctor Carlos, que tiene inclusive otras actividades relacionadas, puede ser, o diferentes a las que pueden acogerse a la economía naranja. Las actividades que pueden acogerse a la economía naranja están estipuladas en el artículo 235-2, ahí están tipificadas expresamente. Entonces, teniendo en cuenta lo que acaba de decir el doctor Carlos, que es muy importante, constituir una empresa como sociedad vehículo para un proyecto determinado que se acoja a la economía naranja es una muy buena iniciativa, pero lo que se debe tener en cuenta en ello es el plazo máximo que se tiene para constituir una empresa, que es el 31 de diciembre del 2021. Hasta esa fecha, máximo hasta esa fecha, se pueden constituir las sociedades que deseen acogerse a la economía naranja. Todo va de la mano, todo es una cadena. Entonces, yo tengo hasta esa fecha para constituir mi empresa. De ahí remito la solicitud al Comité de Economía Naranja y espero que este comité resuelva sea a mi favor o en contra. Hasta tanto no se pronuncie, no puedo hacer el uso de los beneficios de la economía naranja. Entonces, se puede acceder mediante sociedad vehículo y se tiene un proyecto ahí solito, un proyecto ahí sanito, una sociedad nueva que se va a meter en una economía naranja, sin arrastres, sin historia y que vamos a buscar el mayor de los beneficios para que salga a flote y para que tenga los mayores beneficios tributarios. Ahora bien, se presenta el otro panorama. Se presenta el panorama en donde ya una empresa está constituida. Entonces es un contribuyente que trae su historia, trae su antigüedad y de ahí se desglosan dos operaciones que son muy importantes. La primera es que esta empresa ya constituida se dedique solo a esa actividad que es beneficiaria de la economía naranja de acuerdo al artículo 235 del Estatuto Tributario Nacional, o que aparte de dedicarse a esa actividad realice otras más. Entonces es ahí donde se va complicando un poquito el panorama porque uno dice, venga, el panorama más fácil de todos es, si se dedica solo a esa actividad, pues esa actividad será la que tenga los beneficios de renta exenta, no hay problema, ¿sí? Pero si se dedica a otras actividades, entonces, ¿será que se consolidan todos los ingresos y todos los ingresos tendrán los beneficios de renta exenta? ¿Cómo se miran los topes para contratación de empleados? ¿Cómo se miran los topes para inversión de capital? Entonces es ahí donde se va complicando el panorama y nos tenemos que remitir a la norma, como bien se ha dicho en varias ocasiones, del artículo 235 del Estatuto Tributario y siguientes, en donde nos dice que para efectos de mirar topes se van a ver en términos de ingresos brutos. Así está la norma. Los topes se van a ver en términos de ingresos brutos. Entonces, para yo determinar los empleos, los montos de inversión y demás obligaciones formales, lo voy a ver en términos de ingresos brutos y me voy a parar en el escenario en donde la empresa desarrolla la actividad beneficiaria de la economía naranja más otras más. Debo computar todos los ingresos, tanto de la actividad beneficiaria de economía naranja más otras más, para determinar cuál fue el monto de mis ingresos brutos y qué obligaciones tengo o no, ¿sí? Pero entonces ya me voy a lo que me interesa o a lo que nos interesa como contribuyentes. ¿Cuáles ingresos están sometidos o tienen el derecho
al beneficio de renta exenta. Pues entonces ahí sí nos tenemos que remitir nuevamente a la norma, que es el artículo 35-2, el cual nos dice que solamente las actividades para el efecto de la renta exenta por 7 años, solamente las actividades del valor agregado tecnológico y creativo son las que son beneficiarias de la economía naranja. Entonces ahí tengo que entrar a un trabajo de depurar mis ingresos brutos y decir, yo con mis ingresos brutos computados miro topes, pero ¿cuáles someto a los beneficios? Pues solo los ingresos que correspondan a las actividades meritorias de la economía naranja. Entonces ahí es donde se desglosa todos los escenarios que nos plantea el doctor Carlos, que tenemos que mirar que cada contribuyente es un caso puntual. Con un agravante, que yo estoy iniciando un negocio con esa iniciativa, esa ilusión, ese potencial, y me estoy posiblemente pegando a uno grande, sí, que ya tiene historia. Entonces, y si yo soy exitoso, se me puede llegar a ocurrir que llego al tope antes de que se terminen los 7 o los años que tengo yo en la renta exenta. Sí. Entonces me están cortando la vida útil de mi iniciativa, porque voy a cumplir esos topes más rápido de lo que si yo fuera solito en la iniciativa como tal, pudiera sobrevivir en ese mar de incertidumbre, porque toda iniciativa y toda actividad y todo objeto social es complicado, es difícil llevarlo a cabo. Entonces ese es uno de los casos que veo yo como más contundente, además de la parte administrativa, de tener que estar con centros de costos individuales, independientes, entonces que vienen y me hacen una auditoría, entonces me dicen, no, es que este artista, este cantante, también estuvo en esta otra sección de la empresa haciendo uno, en fin, se genera una serie de controles y de expectativas que desdicen del objeto mismo, que es la practicidad en la operación de la iniciativa y en la operación de la sociedad nueva. Entonces ese es un inconveniente que yo veo, en el sentido de que alcanzaría los topes más fácil y más rápido con una empresa matriz que me adopte la nueva iniciativa, que si la hago yo solita, que me da más tiempo pues para cubrir todos los efectos de los años de la exención. Por supuesto, doctor, y lo que usted acaba de decir lo ratifica el parágrafo 1 del artículo 235-2 del estatuto, en donde dice que los contribuyentes que son beneficiarios de la economía naranja deben tener una condición y un requisito muy particular, y es que en el año obtengan ingresos brutos inferiores a 80.000 VTs, que 80.000 VTs está alrededor de 2.741 millones, más o menos. Entonces, si no vamos a mirar eso, y a lo que usted nos ratifica, doctor, nos explica, es que si estamos en una empresa que tenga, aparte de la actividad meritoria de la economía naranja, otras actividades, pues entonces como vamos a computar todos los topes, obligaciones formales en términos de ingresos brutos, obviamente los vamos a cumplir más rápido, y quizás salga yo de los beneficios teniendo todavía un futuro por delante, teniendo todavía mucha cancha por recorrer y mucho beneficio por usar, y que uno realmente lo necesita, porque es que en el impuesto sobre la renta, hablar de que son 7 años o 10 años totalmente exentos de este impuesto es una propuesta muy interesante, es una propuesta que cualquier contribuyente en camino de emprendimiento, de sacar a flote un proyecto, pues seguramente le ayudará demasiado. Sí, y corrobora pues aún más esa posición, porque está claro que yo no puedo traer una iniciativa ni puedo fundamentar un proyecto mío en una empresa extranjera. Eso no se puede, pues no, eso no está hecho para empresas extranjeras. Pero, dado el caso que uno tenga pues una iniciativa que puede traer y que legalmente puede comprar esos intangibles y demás y montar la compañía, tiene la ventaja
de que si adquiere una sociedad con los mismos extranjeros, por así decirlo, pues hombre, va a tener una limpieza dentro de sus resultados sin tenerlos que estar mezclando con otras operaciones que son distintas a la de la sociedad madre. Entonces, eso le permite a uno más elasticidad, le permite a uno incorporar iniciativas importadas, por así decirlo, y ya nacionalizadas dentro de la sociedad que uno establece de origen nacional. Ese es como otro argumento que considero importante, que es la flexibilidad que me da a importar algunas inquietudes para desarrollar dentro del proceso de economía naranja. Correcto, doctor. Muy importante una parte de la idea que acaba de expresar usted, y es que este proyecto o este beneficio está diseñado para sociedades nacionales. Por supuesto que el gobierno siempre le apuntó a esto, dado que cuando el gobierno crea un beneficio fiscal, lo que pretende es apalancar la economía. Entonces, cuando el gobierno le dice a estas empresas, mire, vea, constitúyase, desarrolle esta actividad en específico y yo le doy renta exenta por 7 o 10 años. Eso sí, cúmplame con unos topes de inversión de acuerdo a sus ingresos, que están ahí mismo en la norma, y contráteme determinadas personas. El gobierno le apunta es a generar empleo, el gobierno lo que le apunta es a generar economía. ¿Cómo logra esto? Con sociedades nacionales, con inversión, puede ser inversión extranjera, pero que opere acá, capitales que trabajen en el país. Apalancar la economía a punta de beneficios tributarios para que el aparato económico del país pues tenga un dinamismo y se genere una mayor productividad del mismo. Entonces esto está apuntado a eso, a sociedades que operen dentro del país y sociedades pues, nacionales que ejecuten determinadas actividades. Doctor, ¿qué otra inquietud podemos tener referente a la economía naranja desde el punto de vista suyo como empresario? Hay otro aspecto que hay que verdaderamente pensarlo, y es que en el fondeo que yo necesito en mi capital de trabajo, en las inversiones que tengo que hacer, que son de 100 y pico millones de pesos en el menor caso, Sí. Y para justificar ese tipo de inversiones, necesariamente yo voy a tener que tener unos respaldos, y se obtiene indudablemente mucho mejor el respaldo a través de una matriz grande, una empresa pues que tenga historia, pero no deja también de haber otras alternativas que permitan pues que esta sociedad nueva logre adquirir como unos activos, sean tangibles, intangibles, plantas, en fin, al acceso de la vida bancaria, sin tener que tener la sombrilla de la empresa grande. Eso es un esfuerzo que va a tener que hacer la banca nacional, que van a tener que ser conscientes, porque cualquier iniciativa que uno genere dentro de la economía naranja, fundamenta su sociedad, organiza su sociedad, cumple con el número de empleados de acuerdo a lo que yo estoy presupuestando, pero si llego y salgo al banco y me dice, no señor, es que usted tiene acceso a los bancos solamente después de 2 años de operación. Entonces ahí se muere pues mucha iniciativa, ahí se le genera un problema de caja y ya entra esa empresa con esa buena iniciativa de unos muchachos que se juntaron para poder desarrollar esa iniciativa, ya entra de muletas, claro, ya entra coja. Claro. Entonces eso es una cosa que tiene que el gobierno, y me imagino pues que Bancoldex, Findeter, en fin, estarían muy pendientes de buscar unos mecanismos de financiación y de fondeo, porque los bancos lo primero que le dicen a uno es: yo necesito 2 años de historia suya. Entonces eso me hace irme entonces para la sociedad grande a comenzar a mezclar mis ingresos y a tener que establecer centros de costos y demás. Entonces ese es un problema que me parece que es importante resaltarlo, porque una de las
obligaciones que tienen estas compañías que ingresan a la economía naranja es que tienen que hacer una inversión mínima de 156 millones o algo así parecido. Es correcto. Y entonces pedirle pues al Mango Naranjas, eso es complicado. Y si no tiene el fondeo, esa iniciativa va a morir. Es correcto. Entonces, lo primero por lo que sufre un emprendedor cuando está haciendo empresa, está desarrollando un proyecto, obviamente van a ser los fondos. Y el gobierno nacional está dando una mano con este tema de la economía naranja y del beneficio tributario como tal, pero obviamente también se necesita la parte financiera. O sea, acá está ayudando al empresario a no tener un desembolso significativo en temas de impuestos, pero el empresario, el emprendedor obviamente también va a necesitar pues todo el tema de fondeo y de capitales para ejecutar su actividad. Es muy importante que hablando de este tema de la economía naranja, ya para terminar, que nos queda poco tiempo, resaltemos cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos mínimos y esenciales para acceder a este impuesto, a este beneficio. Cuando accedemos a este beneficio, cuando cumplimos estos requisitos, pues es ahí el momento en donde los acreditamos, los documentamos y se radica el proyecto al Comité de la Economía Naranja, como se habló al principio de este conversatorio. Entonces, para acceder a la renta exenta de los 7 años, reiteramos, es muy importante verificar el artículo 235 rayados, que allí van a poder encontrar más al detalle todos los requisitos y condiciones para acceder a esta renta exenta. Entonces tenemos que, para acceder a dicho beneficio, primer requisito, constituirse antes del 31 de diciembre del 2021. Aplica para empresas nuevas, como hablábamos, que empresas que se creen nuevas, como una sociedad vehículo para un proyecto determinado, o para empresas que ya vienen con su historia, con su funcionamiento y que pues están ya patinando en la economía, por así decirlo. Entonces, constituirse antes del 31 de diciembre del 2021. Haber obtenido ingresos brutos inferiores a 80.000 VTs. Ingresos brutos inferiores a 80.000 VTs, como lo establece el parágrafo cuarto del artículo 235 rayados, que es el que hacemos, el parágrafo primero, perdón, del artículo 235 rayados, que es el que le hacemos mucho énfasis porque es el que nos reglamenta, el que nos dice cómo vamos a entrar acá en esta economía naranja, es el que nos dicta las reglas de juego fiscales para ello. Entonces, tener muy presente que 80.000 VTs equivalen a 2.741 millones. Debo tener ingresos brutos inferiores a este monto para yo poder cumplir uno de los requisitos que me exige la norma y hacerme beneficiario de este beneficio. Aparte de ello, hacer una inversión de 4.000 VTs, que equivalen a 156 millones, como lo establecía el doctor Carlos. Pero resulta que para hacer esta inversión, la normatividad fiscal me da hasta un término de 3 años para poder hacerlo. Y se entiende que esta inversión pues comprende activos fijos, tales como maquinaria, infraestructura y todos aquellos activos fijos reales productivos que me pueden ayudar a la ejecución de mi actividad como tal. También hay una condición muy especial que la estipula esta misma norma de la que hemos estado hablando, y es la contratación de empleos. En la norma prevista se determina que el beneficiario de la renta exenta debe contratar determinados empleados que tengan relación directa con la actividad generadora de renta, es decir, la actividad de la economía naranja. Porque somos muy dados a decir, venga, lo que pasa es que yo tengo el administrador, yo tengo la secretaria, yo que soy el gerente y mi familiar, mi esposa, mi hijo, mi hija, que me maneja la otra parte administrativa. Pues no, si estamos en este tema de la economía naranja, es muy importante que todas aquellas personas que contratemos para tal beneficio tengan actividad o relación directa con la actividad generadora de renta, acreedora y que tiene el derecho de poder hacer uso del beneficio de la economía naranja. También en esta tabla que podemos encontrar en la normatividad vigente, vemos que si pasamos de rangos, pues ya no estoy obligado a tener los empleados. Es decir, empezamos con 4 empleados.
para ejemplificarlo de alguna manera. Entonces, si estamos en el año 1 y tengo unos ingresos desde 0 pesos hasta 213 millones, estoy obligado a contratar 3 empleados. Pero si en el año 2 tengo ingresos de más de 213 millones de pesos hasta 534, la norma me dice, usted está obligado a contratar 4 personas. Pero es importante resaltar, yo ya tenía 3, ¿será que tengo que contratar 1 más o 3 más? O 4 más, perdón. Pues la norma nos indica que los empleos no son acumulativos. Es decir, que a los 3 que ya tenía, esta tabla me obliga a contratar 4 más, ajustando así un número de 7 empleados. Son beneficios, son condiciones que tenemos que tener muy presentes para ver cuáles y cómo son las reglas de juego de este tema de la economía naranja, y que el detalle es cumplirlas al máximo para poder que el Comité de Economía Naranja, como bien se dijo, nos acepte en dicho régimen y podamos hacer uso de la renta exenta, bien sea de 7 o 10 años. Bueno, se nos acabó el tiempo. Es hora pues de recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook, donde nos pueden encontrar como Sierra y Asociados Co., en nuestra perfil de Instagram, en donde nos pueden encontrar como Sierra y Asociados, y en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden encontrar como Sierra y Asociados. Nuevamente les recordamos que vamos a tener estos espacios de interacción con personas como el doctor Carlos, que nos dio la oportunidad de estar acá con nosotros compartiendo este tema de la economía naranja. Vamos a estar colgando en nuestros canales información de interés y relevancia tributaria para mantener muy informados y al día respecto al tema. Los esperamos en una próxima transmisión. Que estén muy bien, doctor. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Andrés, con mucho gusto, ni más faltaba. Excelente, muchísimas gracias. Ya, estamos fuera.